estamos en lo que es la sala de máquinas de la piscina exterior del hotel. Y aquí estamos en lo que es un túnel que conduce hasta unos pozos donde supuestamente entraban y salían los espías de la Segunda Guerra Mundial, donde supuestamente entraban y salían lo que eran los buzos y directamente accedían al mar. Hay que tener cuidado con la cabeza. Y por aquí vamos a llegar y vamos a acceder a unos pozos que están inundados a nivel freático. Estamos en una habitación donde hay dos pozos que están inundados de agua y el nivel freático, es decir, el nivel del mar. Estos dos pozos son vasos independientes, es decir, no están comunicados el uno con el otro. Le hicimos una prueba de meterle un colorante a uno de los dos y uno se puso el agua totalmente azul y el otro se quedó transparente. Ahí abajo hay una superficie donde imagino, por un hueco, donde imagino que estos señores se cambiaban y se ponían su escafandra y su ropa de submarinismo, vamos. Se comenta que las habitaciones del hotel se usaban también para... Cuarto oscuro. ¿Cuarto oscuro para qué? Correcto, para revelado de fotografía, de cuando realmente antiguamente, bueno, pues no había vídeo ni había nada, entonces realmente lo que hacían era revelado de fotos. Los túneles secretos del Hotel Reina Cristina son solo una evidencia más de la extensa actividad que hubo en la provincia de Cádiz durante la Segunda Guerra Mundial. Su importancia estratégica, Gibraltar y el Estrecho, hicieron que la zona se convirtiese en un nido de espías y saboteadores. También en escenario de numerosas operaciones secretas en el marco de una batalla muy diferente a la librada en otros frentes, pero que resultó determinante en el devenir del conflicto bélico. Todo ese interés alemán, todo ese interés estratégico por esta zona, por el control de Gibraltar, por centrar su estrategia en el Mediterráneo, y eso hace esta zona particularmente interesante. Aparte del interés geográfico en sí, que ya llevó en su día al despliegue de una red de los servicios de inteligencia de uno y otro bando. El papel que juega la provincia de Cádiz y la zona del Estrecho en la Segunda Guerra Mundial se explica en función de acontecimientos que ocurrieron antes de todo eso. Por ejemplo, el hecho de que exista una frontera interior en la provincia con Gibraltar, que facilita a lo largo del siglo XIX, desde mediados del siglo XIX, una red de contrabandistas. Estaba en un sitio estratégico fantástico, mejor no podía haber sido, porque acuérdate que este es el paso del Atlántico, del Mediterráneo, también el paso al Suez Canal, al canal de Suez para la India, ¿sabes? Si hubieran cogido esto, si hubieran cortado ese paso, hubiera sido una catástrofe. Pero vamos por parte de otra cosa, que mucha gente no se dan cuenta, que Hitler era un pájaro, porque él pensaba adelantado. Está bien, a lo mejor le comió el coco a Franco, mira, vamos a coger Gibraltar, eso. Pero la idea no era nada más de coger Gibraltar. Gibraltar lo que era un obstáculo en su camino hacia el norte de África, que ya estaba en las manos de los franceses de Vichy, para transferirse a las Canarias. Él quería coger las Canarias, convertirlo en una especie de base para los submarinos. Esa importancia que tuvo la provincia en la Segunda Guerra Mundial derivó, tal como se ha dicho, en una más que notable presencia de espías y saboteadores. Entre estos últimos, quizá los más activos fueron los italianos, quienes, de la mano de la conocida como 10ª Flotilla Más, consiguieron hacer mucho daño a los aliados en esta zona, sobre todo a los británicos, y lo hicieron con operaciones y acciones tan singulares como efectivas. Y lo que viene a la zona es la 10ª Flotilla Más, que lidera Junio Valerio Borghese, el Príncipe Negro, y que establece en la bahía de Algeciras y en la de Alejandría, establecen 2 zonas de operación de los torpedos tripulados. Yo creo que los que tuvieron más éxito de todos los ataques que se hicieron en Gibraltar fueron los submarinistas italianos, Borghese, el barco Ortera y los Mayali, los submarinos humanos, como llamamos, human torpedoes en inglés, ¿no? Esa gente sí hicieron mucho daño. Nunca llegaron a entrar en el puerto porque teníamos las redes que protegían el puerto. Entraron, te diré, sí, entraron, pero nunca realizaron el sabotaje que iban a hacer. Fuera hundieron muchos barcos mercantes. Al principio venían de los submarinos,
del Sire italiano. Pero lo que pasa es que las corrientes allá afuera son muy peligrosas. Y dijeron, mira, hay que inventar otro sistema mejor. Empezaron de Villa Carmela, en el puente, nadaban hasta el primer barco, pero ya empezaron a crecer. Y mira, tenemos la Hortera, que es un barco italiano que está ahí en Algeciras, vamos a usarlo de caballo de Troya. Y eso fue lo que hicieron. Fueron un total de 7 operaciones. En primer lugar, dirigida contra los buques de guerra. Después vio que el asalto al puerto de Gibraltar era muy complicado por las medidas defensivas, la red de antisubmarina, el lanzamiento periódico de carga, los mismos sistemas de vigilancia, el grupo de actividades subacuáticas que se desarrolló en Gibraltar, y optaron por una presa mucho más fácil, que fueron los mercantes, los muchos mercantes que estaban en la bahía. Y ahí consiguieron realmente, al final de lo que fue la acción de la 10ª más en esta zona, consiguieron resultados del 100%. Los italianos utilizaban en sus operaciones grupos organizados de hombres rana, armados con bombas de lapa que adosaban en sus objetivos, principalmente buques británicos. También usaban los llamados torpedos humanos o mayali, sus armas más ingeniosas. Eran básicamente torpedos a los que se añadían controles de navegación, asiento para los pilotos y que podían sumergirse hasta 40 metros. Estaban tripulados por 2 hombres que se sentaban sobre él. Usaban unos trajes especiales con 6 horas de autonomía bajo el agua y que no producían burbujas, evitando así alertar al enemigo en la superficie. Durante sus inmersiones, debían conducir el torpedo sorteando minas y trampas subacuáticas. Una vez llegado a su objetivo, desprendían la cabeza del mayali y la adosaban al objetivo. También podía suceder que explotase con ellos. Fueron numerosas las bajas que se contabilizaron por esa causa en la bahía de Algeciras. Aunque tardaron tiempo en darse cuenta de cómo recibían los ataques, las fuerzas británicas también idearon defensas contra sus silenciosos enemigos. Incluían desde redes especiales hasta minas y el lanzamiento de cargas de profundidad por las noches. Fue a través de otro comando de buceadores, liderado por uno de los agentes más conocidos del siglo XX, Lionel Crabb, que se dice que inspiró a Ian Fleming en la creación del personaje de James Bond. En esta casa que veis aquí se llevaron a cabo algunas de las operaciones de sabotaje más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Villa Carmela. El italiano Antonio Ramonino y su mujer, la española Conchita Peris del Corral, llegaron a la zona en la primavera de 1942 con un encargo: encontrar un lugar en la bahía de Algeciras en el que instalar una base secreta para la 10ª flotilla. Eligieron Villa Carmela, una vivienda en lo alto de una pequeña colina de Puente Mayorga, a unos 700 metros del mar y con unas buenas vistas a la bahía y a Gibraltar. Desde allí operarían los hombres rana con sus bombas lapa. Y se acabó apostando por una segunda base secreta, en este caso un buque embarrancado en la zona, desde cuyas entrañas partirían los torpedos humanos. El historiador Alfonso Escuadra logró entrevistar a Conchita años atrás. Uno de los principales problemas que tenía durante las acciones sobre todo de los hombres ranas, es que venían 11 hombres a comer a mi casa. Yo no podía comprar más que lo que tenía que comprar para una pareja. Claro. Entonces tenía que ir, si se preparaba una cosa y haciéndolo antes, para yo tener comida suficiente para todo eso. Yo iba algunas veces a Villa Carmela y en las jaulas de pájaros que tenía, sí, con la portezuela por dentro, que tenían el telescopio enfocado en Gibraltar. Claro. Si subís por ahí, o si subiésemos por ahí, llegaríamos al costado de Villa Carmela. Villa Carmela, la base secreta, recordemos, de la 10ª flotilla. ¿Qué hacían ellos? Cuando caía la noche, se ponían los trajes de buzo, cogían las bombas lapa y bajaban, se pintaban las caras de negro, bajaban por este río, por aquí, hasta la desembocadura. Lo hacían casi siempre a medianoche, la entrada en el agua, cuando ya la gente se había retirado y estaban durmiendo. Y directamente nadaban a la altura de esos pilotes actuales, es cuando se sumergían y ya iban
a poner las bombas Lapa. Al mismo tiempo estaba el Commander Crabbe, que salía de Gibraltar con sus hombres también. Al día siguiente retiraban todas las bombas antes que explotaran. Y también se pasaba la noche entera lanzando bombas de profundidad, cargas de profundidad. Aquí aparecían muchas cosas porque resulta que cuando los barcos explosionaban, al día siguiente, ya cuando algunas de las lapas permanecían en el costado, toda esta bahía se llenaba de restos del barco. Era el sitio clave para la actividad de todos estos italianos y toda la flotilla del Príncipe Borghese, porque de ahí salían todos los aviones, los Spitfire, en cuanto daban la alarma de que venían los alemanes, los Stuka. Y aquí sobre esta zona tú veías la batalla como una película. Aquí teníamos un equipo que dirigía el comandante Crabbe para inspeccionar los barcos, los cascos de los barcos, porque ya habían visto que venían barcos de puertos españoles, como de Cartagena, de Cádiz, que habían parado aquí antes de cruzar el Atlántico y le habían cogido, tornillado a la quilla del barco. Era una cosa como 1 metro y pico de largo, como un torpedo chiquitito con un hélice, y eso era una mina que estaba diseñada. Después de cientos, miles de revoluciones del hélice, explotaba. Y estaba diseñado para que le pasara en medio del Atlántico, que pareciera que era un torpedo de un submarino. Y era esto, que se le habían puesto otros saboteadores en estos puertos españoles. Y este hombre inventó cortinas de alambre de espino que ponían alrededor de los barcos, colgando. Claro, como esta gente venía de noche, tú de noche no eso, y te enredaba ahí, ¿no? Y fue una batalla constante entre los hombres de Crabbe y los italianos. Ese modus operandi fue luego utilizado por Ian Fleming en alguna de las obras del famoso agente 007. Recordemos que Ian Fleming estuvo destinado en los servicios de inteligencia de Gibraltar. Al frente de la 10ª flotilla y sus operaciones en el campo de Gibraltar, estaba uno de los personajes más siniestros de toda la Segunda Guerra Mundial, Junio Valerio Borghese, también conocido como el Príncipe Negro. Nacido en Roma en 1906, dentro de la aristocrática y adinerada familia Borghese, en 1922 ingresó a la Academia Naval de Liorna. Ya conocía España antes de la Segunda Guerra Mundial, ya que fue enviado a combatir en la Guerra Civil al mando del submarino Iride, uno de los aparatos más modernos con que entonces contaba la Fuerza Submarina Italiana. Declarado fascista, su final, tras un fallido golpe de Estado en Italia en 1970, le llegó de manera abrupta y en extrañas circunstancias en la provincia de Cádiz, 4 años después. Fue en unos alojamientos turísticos en Conil, propiedad de un amigo con pasado nazi, posiblemente envenenado. La misma idiosincrasia del personaje, él fue de los que siguieron con la República, luego la República de Saló hasta el final, y además directamente relacionado con Cádiz porque después de la guerra estuvo residiendo por aquí. Participa en un intento de golpe de Estado extraño en Italia en 1971, tiene que huir de allí precipitadamente, vuelve a España, se ofrece a Carrero Blanco para el CSET, el servicio de inteligencia que dio después paso al CSIC y al actual CNI, Centro Nacional de Inteligencia. Carrero Blanco pues, no le vio bien su fichaje y lo descartó, y parece que se queda en España dedicado a operaciones inmobiliarias y contrae domicilio en el camping de la Fontanilla, en donde que es propiedad de Fornobloc. Hombre, los periodistas pensamos que las casualidades no existen, pero desde el entorno de Fornobloc se nos hace ver que Fornobloc y el Príncipe Negro no se conocían. Lo cierto es que allí es cuando se siente indispuesto. Junio Valerio Borghese es evacuado al Hospital de San Juan de Dios en Cádiz, donde termina sus días en un caso cuyos síntomas apuntan a un envenenamiento. Era un patriota y además un señor, porque venía de la nobleza, y una persona muy inteligente y un estratega. Era un maravilloso estratega. Y los hombres que él tenía, los que él dirigía, los de la 10ª flotilla, lo adoraban. Los hombres, por buen
jefe, camarada, porque no distinguía clases, y las mujeres por guapo. Las operaciones de sabotaje más conocidas en la zona fueron las llevadas a cabo por los italianos de Borghese, pero hubo otras también importantes en la partida de ajedrez que se jugó en la provincia de Cádiz durante la Segunda Guerra Mundial. Los propios nazis protagonizaron algunas, aunque eran menos proclives a mancharse las manos en esos menesteres. Sí lo hicieron los españoles. El régimen franquista no dudó en promover un grupo de saboteadores que echasen una mano en lo que hiciese falta a los alemanes. Fue al amparo de la llamada K.O. Spanien, la rama española de la inteligencia nazi. No tardó en convertirse en una de las más importantes del Abwehr en el extranjero, y tuvo en el campo de Gibraltar su principal campo de actuación. Su objetivo más importante era conseguir información del tráfico marítimo de los aliados en el estrecho y acometer operaciones de sabotaje para interrumpirlo. La participación de los españoles es muy curioso porque estaba distribuida en todos los servicios de inteligencia. Estuvo también colaborando con el servicio de inteligencia alemán. Fue una colaboración muy estrecha, tanto españoles como gibraltareños. Estuvieron metidos en esas redes, algunos de ellos, sus figuras están muy documentadas. Está el caso del gibraltareño José Estelaquí, que fue uno de los ejecutados, de los condenados a muerte por pasar información a los alemanes. La mayoría de ellos eran trabajadores que pasaban todos los días a la verja para desarrollar su trabajo en Gibraltar, y empezaba una cadena de mando que, pasando por Madrid, llegaba hasta la misma cúpula del Abwehr. Y luego estaban también, lógicamente, los que colaboraban con el servicio de inteligencia británico. La mayor colaboración se dio precisamente entre la sección de inteligencia del Alto Estado Mayor y lo que fue la organización de inteligencia del alto mando de la Wehrmacht, que era el Abwehr de Canarias. Porque hay un caso entre todos ellos especialmente extraño, que es el de Luis López Cordón Cuenca, un falangista de la línea que era frutero en Gibraltar, y no parece demasiado probable que tuviera la oportunidad para colocar unas cargas explosivas en los astilleros, tal y como se le imputó y se le ejecutó por tal motivo. Había un interés por parte alemán de comprobar si realmente esos sabotajes se estaban llevando a cabo o no. Los nazis, Recker, le encargó a mi madre que fuera a Gibraltar para cerciorarse de que todos los tanques habían volado, que no quedaba ninguno con fuel para los Spitfire, para que no pudieran salir. Es imposible entender el papel que jugó la provincia de Cádiz, especialmente el campo de Gibraltar, durante la Segunda Guerra Mundial, sin el Hotel Reina Cristina. Y no solo por los túneles secretos que lo conectaban al mar. Inaugurado en 1901, fue punto de encuentro habitual de espías y saboteadores de uno y otro bando durante la contienda. En sus habitaciones se alojaron Canaris, Borghese y hasta Churchill. La explicación está en su situación estratégica. A pie de playa entonces, sus vistas a la bahía de Algeciras y a Gibraltar lo convirtieron en el mejor lugar para controlar el tránsito de buques por el estrecho. Su habitación 246, de hecho, sigue siendo conocida como la suite de los espías. Este hotel, la ventaja o el inconveniente que tenía en aquel entonces es que era un punto estratégico perfectamente definido, al no estar construido todavía el puerto de Algeciras. La línea de costa o la linde de la costa es justo exactamente a la terminación de la fachada del hotel. El final de los jardines, la puerta grande, eso era la puerta de acceso a la playa directamente. La constancia de que había trabajadores en aquel entonces que eran espías, había gente alojada que eran espías también, hablamos de diferentes nacionalidades, trabajadores italianos, clientes alemanes, obviamente clientes británicos que siempre han venido muchísimo a este hotel, por la cercanía a Gibraltar principalmente. Era el hotel a donde venía la gente importante. Este hotel fue el más caro de España hasta
hasta el año 55. Creo que este era un punto de encuentro tanto de espías de uno como de otro bando. Era el más caliente de toda la bahía de Algeciras, porque ahí es donde se reunían todos, no solo ya para el asunto de espionaje, es que ahí había visitantes del gobierno español. Se celebraban los fines de semana unos cócteles donde se reunían todos estos espías sabiendo unos de otros quién era quién, pero que en estos cócteles alternaban como amigos. Lo que estamos viendo aquí explica perfectamente por qué se llama esto la habitación de los espías, ¿no? Sí, sí, obviamente la playa estaba justo donde termina la puerta de aquí abajo, era la bajada hacia la playa, no existía torre, no existía las instalaciones del puerto, tenían acceso directo a todo el estrecho, controlaban todos los buques que pasaban de un lado para el otro. Obviamente Gibraltar lo tenemos ahí, a controlar quién paraba o quién dejaba de parar. Desde aquí, aparte de controlar, hacían fotos. Hacían fotos y las revelaban en los cuartos de baño. El sur de España fue un auténtico nido de espías en el que estuvieron presentes hasta 7 nacionalidades diferentes. Trabajaron, conspiraron, espiaron y combatieron agentes españoles, alemanes, italianos, estadounidenses, británicos, franceses y hasta japoneses. Resulta curioso es cómo la resto de espionaje japonés también intentó operar en la región y llegó a contar con un pequeño reducto en Tánger. Lo que pasa es que era todo un paripé montado por un pícaro que daba información falsa al Imperio del Sol Naciente. Los espías del arresto no eran japoneses, eran españoles que se ofrecían para ejercer este papel de supuesto espionaje, que tampoco lo era tanto. Y desde luego lo que tuvieron un papel muy activo fue el espionaje británico. Liana Romero fue una testigo directo de todo el movimiento que hubo en la zona durante la Segunda Guerra Mundial. Es quizá de los pocos que lo vieron de cerca y que todavía pueden contarlo. En su caso, gracias a la buena memoria que mantiene a sus 85 años de edad. Y fue una testigo además privilegiada, porque su padre, Manuel Romero Hume, era oficial de la Marina Española y estuvo al frente de la ayudantía de Puente Mayorga en aquellos años. Y sobre todo porque su madre fue una de las espías más activas. Se llamaba Larisa Sbirsky, aunque fue más conocida como Reina de Corazones. Primero trabajó para los nazis y después se pasó al bando contrario como agente doble para los británicos. Fue una de las agentes más activas de la época y su fama le valió incluso para inspirar a algún personaje femenino de la saga de James Bond. Estando en Ceuta, mi madre hace amistad con una chica italiana, Anita Colombo. Empieza a insinuarse con mi madre diciéndole: oye, ¿a ti no te interesaría trabajar para los alemanes? Ya que tú vienes de Rusia, un país donde te han quitado todas tus pertenencias, matado a tus padres y todo, ¿no te interesaría una especie de revancha? A mi madre le convence aquello de que podría volver a Rusia a recuperar su vida perdida. Cayó en la trampa sin saber el futuro de los nazis. Continúa trabajando con ellos, destinan a mi padre a Puente Mayorga y cuando averiguó, con fotografías ya y todo que le enseñó mi tía, dice: aquí llegó y aquí yo no paso ni un día más al servicio de esta gente. Acudió a Gibraltar y se ofreció como agente doble a los aliados. Enviaron a mi madre en una misión a Buenos Aires. Ella quedó en cumplir esa misión y 2 días antes vino Scherer, el jefe de Gibraltar, y le dice: Larisa, no cojas ese barco porque a bordo van 2 agentes alemanes y te van a tirar al mar en la mitad de la travesía. La importancia que unos y otros dieron al trabajo realizado por Larisa Sbirsky ha quedado demostrada gracias a unos documentos de los servicios secretos británicos que han sido desclasificados recientemente. El historiador y escritor Alfonso Escuadra
ha tenido acceso a los mismos. Ahora en la documentación que se está desclasificando sale multitud de veces referida por el Servicio de Inteligencia británico. Alemanes habiéndole dado material, que eso no se lo dan a todo el mundo, o sea, material de precisión, de cámaras y tal y esto, y encargándole casi como un mecanismo de control de sus propios servicios, de la acción de sus propios servicios, o sea, unos niveles serios. Claro, eran rusos blancos y eso tenía un marchamo de confianza muy serio. No hay nada mejor que un agente doble, y que tú lo sepas. Pues tú le suministras lo que quieres, está pasando información al enemigo, tú no lo matas. Esa es la mejor vía de que el enemigo reciba la información que tú quieres que reciba. Entonces ya lo estás manejando tú. Y luego, paralelamente, su padre está ocupando una posición absolutamente clave. Sale en un memorándum que hace el gobierno británico diciendo españoles que colaboran con los servicios de inteligencia del eje, concretamente con el servicio de inteligencia alemán. Y entre ellos está Manuel Romero Gil. Sí, está en prensa española también. Liana Romero vivió momentos difíciles. Siendo todavía una niña, acompañó a su madre en multitud de ocasiones. ¿Quién iba a sospechar que una mujer que iba con su hija fuese agente? Pasó miedo en más de una ocasión. Me llevaba siempre de tapadera, porque así daba más confianza. Una señora que iba a Gibraltar de compras. De los alemanes había recibido este encargo, que consistía en que sacara fotografías del muelle, ese muelle específico donde estaban los tanques de fuel, y se lo trajera. Para eso ellos le habían suplido a mi madre de una cámara, la Minox, la que usaban todos los espías durante la Segunda Guerra Mundial. Sacó la concebida foto y cuando estábamos abandonando el lugar, se acerca un señor muy bien vestido, un británico, saluda a mi madre y hace un comentario casual. Dice que buen día, disfrutando de la vista, pero es una pena porque está todo esto un poco alterado, ¿verdad? Y entonces le ofrece a mi madre un cigarrillo. Mi madre lo coge, va a fumar y cuando le va a encender con su mechero, el mechero no funcionó. Probó por segunda vez, tampoco se encendió. Y entonces mirándola directamente a los ojos, le dice a mi madre: no me habéis dejado fuel ni para el mechero. Y emprendimos regreso para la Focona para salir de Gibraltar. En el camino mi madre me da la cámara y me dice: guárdala en tu bota. Y me meto ahí la cámara y mi madre se escondió la película, la ocultó dentro del guante. Y efectivamente estamos todos mezclados con los trabajadores que salían después de las horas de labor en Gibraltar, y de pronto se acerca un personaje de uniforme y le dice a mi madre: haga el favor de seguirme, acompañe a esta señora a la estancia próxima, al cuarto de al lado, y desnúdese, que la tenemos que registrar. Y llega el momento en que se queda con los guantes puestos, mientras la mujer esta, que era también un agente, está observando el sombrero, las flores, y le dice: por favor vuélvase, porque a mí me da mucha vergüenza que usted me observe desnuda del todo. Y la mujer cayó en la trampa, se volvió, todavía observando y rebuscando entre las flores del sombrero, a ver si encontraba algo. En ese momento mi madre se quita rápidamente los dos guantes y los arroja encima de un mueble que había, y tuvo el arte de estornudar para amortiguar un poco si los guantes hacían ruido. Como la mujer no había encontrado nada sobre nosotros, se viste mi madre, nos recibió otra vez el oficial de alto grado y nos dice: puede marcharse. Y figúrate tú la cara que se le quedaría al personaje que nos estaba hablando en el muelle cuando él había visto a mi madre con la cámara y sacando fotos y todo. Diría: esta mujer que se ha comido la cámara y la película. Pero por esta vez nos escapamos. Los momentos de mayor tensión en la provincia de Cádiz se vivieron en la primera mitad de la contienda. La invasión de Gibraltar era bastante más que una posibilidad.
Se ideó incluso un completo plan, la Operación Félix, y hasta se puso fecha al inicio de su ejecución, el 11 de enero de 1941. Pero al final no se llevó a cabo, y seguramente el final de la Segunda Guerra Mundial hubiese sido otro si se hubiese hecho. Félix viene de la mano de la imposibilidad de asaltar Inglaterra directamente, desembarco para el que Alemania estaba muy limitada de medios para desarrollar, la expulsión de los británicos del estrecho de Gibraltar mediante la conquista del Peñón. Conferencia de Endaya, que reúne a Franco, a Mussolini y a Hitler, tengamos una visión más clara de qué es lo que ocurrió en aquella conferencia, por qué Franco se negó a que Hitler entrara en la península con sus tropas y tomara Gibraltar. Antes de la Operación Félix, España ya había empezado a trabajar en su propio plan para invadir Gibraltar en solitario. Fue la conocida como Operación G. Existen, sin embargo, opiniones enfrentadas sobre el recorrido que llegó a tener la misma. La Operación G fue la intención de Franco, que tenía de invadir Gibraltar. Como Mussolini le dé por empezar a conquistar, se va a querer meter en España y antes de que él me quite Gibraltar, yo lo voy a coger. Y todas las fortificaciones que están en la bahía, desde Tarifa hasta Guadiaro, todas estas baterías, estaban preparándose para este bombardeo, porque Franco decía que la única manera que se tomaba Gibraltar era un bombardeo masivo. Iban a usar el mismo gas que usaron en la Primera Guerra Mundial, pero había un problema muy grande, que era al favor nuestra, que era el levante, el tiempo. Había que estar perenne al tiempo, como sea levante, el gas, en vez de quedarse en Gibraltar, se nos va a meter para Algeciras, para la línea, para todo. Y ese fue lo que contrarrestaba todo. Yo creo más bien que la Operación G fue un intento de no quedar descolgado de una operación que en principio se había planteado como una operación conjunta, tanto alemanes como españoles lo plantearon así. Se necesitaba un armamento muy especial del que carecían totalmente los españoles, y eso llevó a los alemanes a diseñar una operación exclusivamente ejecutada por tropas alemanas. El jefe de la inteligencia nazi, Wilhelm Canaris, es sin duda uno de los personajes clave de la batalla que se libró en esta zona. La conocía bien ya desde mucho antes de que estallase la Segunda Guerra Mundial. Para entonces ya tenía organizada una red de espías que, una vez que estalló el conflicto y comprobaron la importancia que iba a tener la provincia de Cádiz en su desarrollo, solo tuvo que ampliar y adaptar a las nuevas necesidades. También planificó sobre el terreno los detalles de la Operación Félix para invadir Gibraltar. Su papel sigue siendo objeto de debate. Hay quien afirma que Canaris pudo ser determinante en la decisión final de Franco de no participar en la guerra. Puede sorprender, aunque el tiempo no tardaría en demostrar que no era precisamente amigo de Hitler. Canaris fue, de hecho, acusado de formar parte de la Operación Valquiria, que intentó acabar con el líder nazi en julio de 1944. Fue condenado a la horca por ello. Canaris hizo varios viajes antes del inicio de la Segunda Guerra a la zona del Estrecho, recabó planos, imágenes aéreas del aeropuerto, del aeródromo que empezaban a construir los ingleses. Y bueno, Canaris no solo le interesaba la Operación Félix, le interesaba también qué respuesta se podía dar desde la inteligencia alemana a lo que se venía encima y a la guerra secreta que se libró en la zona. Sabemos que Canaris, que era el jefe del Abwehr, del servicio secreto alemán, era muy anglófilo. Y él tuvo una entrevista con Franco donde le dijo: mira, las batallas las vamos a ganar, pero la guerra no la vamos a ganar. No te metas en este conflicto, mira que vaya a salir perdiendo. Pero es indudable que Canaris estuvo omnipresente en toda esta etapa. Acompañó a las misiones alemanas que el alto mando de la Wehrmacht envió aquí a estudiar la Operación Félix. A través de él se canalizó gran parte de la petición de armamento de España a Alemania, que era la base del entendimiento o de la campaña de acercamiento que luego fructificó en Endaya. Intervino en todo lo que fue la supervisión, el despliegue de los que fueron los servicios de inteligencia alemanes en esta zona, que fue particularmente interesante. Recordemos que en Algeciras había una de las estaciones principales del Abwehr que estuvo funcionando durante toda la guerra, y probablemente una de las que más informes emitió y de mayor interés estratégico.
Ian Fleming fue otro de los agentes ilustres que tuvo una presencia destacada en la zona, en su caso para los servicios secretos británicos. Cuentan que fue una experiencia que inspiró muchas de las historias de James Bond, la exitosa saga que creó cuando se dedicó a escribir novelas. La misma Larissa Sbirsky también había inspirado a Fleming a la hora de crear el personaje femenino principal de Casino Royale, Vesper Lynd. Su hija, Liana Romero, le conoció bastante bien. Era otro que visitaba con regularidad su casa de Puente Mayorga. Ian Fleming, ese era un viva la vida. También no le tenía miedo a las circunstancias. Él tenía la costumbre de ir a Portugal los fines de semana a jugar al casino, porque allí estaban todos los alemanes. Los nazis se iban como locos los fines de semana a jugar. Pues él lo que tenía en mente es vivir los personajes. ¿Qué papel jugó el régimen franquista? Vendió neutralidad, pero la realidad era muy diferente. Y eso condicionó considerablemente el desarrollo de la contienda y las actuaciones de unos y otros. Habrá que ver el papel que jugaron algunos ministros de Franco que fueron sobornados por los aliados y que recibieron dinero de Gran Bretaña supuestamente para convencer al generalísimo de todas las Españas de que no aceptara el envite de Adolf Hitler para propiciar este plan. España no fue neutral, fue no beligerante. No beligerante quiere decir que aunque yo no mande mis tropas a unirse a los aliados, pero mando como por ejemplo la División Azul, la Luftwaffe, que había también en el Kriegsmarine, habían elementos españoles peleando con los alemanes, ¿no? Y también lo apoyaban. Por ejemplo, en Cádiz había un petrolero que era el que le daba el petróleo a los submarinos de noche. Entraban los submarinos alemanes en Cádiz. Aquí teníamos, por ejemplo, aquí en el Estrecho, en Punta Canero y en Tánger, habían 2 estaciones de infrarrojo, que eran los que controlaban los convoyes. El puerto de Cádiz fue una prueba de que esa neutralidad que vendía el régimen franquista al exterior era una gran mentira. Fue una de las 4 bases permanentes de aprovisionamiento para submarinos nazis que hubo en España durante la Segunda Guerra Mundial. Hay confirmados al menos 6, solo entre 1940 y 1941, en el mencionado puerto, siempre con el Thalía como barco de aprovisionamiento. Le surtía de combustible, alimentos y medicinas con la máxima discreción. No es de extrañar, por tanto, que el tránsito de sumergibles alemanes fuera más que considerable por el litoral gaditano. Gibraltar y el Estrecho estaban cerca y eran objetivos prioritarios. Lo que sí tuvo claro Franco desde un principio era la importancia que tenía esta zona. Por eso, nada más terminar la guerra civil, mandó construir un sistema defensivo que se conociera como la Muralla del Estrecho. Se trata de una serie de búnkeres y nidos de ametralladoras, entre otros elementos. 589 fortines, de los que todavía se conservan unos 370, unos en mejor estado que otros. Abarcaban en total 130 kilómetros de costa, entre Guadiaro y Conil. La versión oficial es que se trata de un sistema para defenderse de un hipotético ataque de los británicos a España. La verdad, sin embargo, podía ser muy diferente. Servir para un ataque a Gibraltar. El diseño de todo esto tiene carácter defensivo hasta cierto punto. Todo el despliegue artillero podíamos considerarlo que es utilizable para un planteamiento ofensivo, igualmente si se contara con los medios. En gran medida la operación G libaba de ese tipo de esperanza abierto por el informe Gevenois, pero igualmente carecía de medios para poder llevarlo a cabo. Ahora bien, una vez que cuando los alemanes vienen aquí, cuando la comisión Lanz viene aquí a principios de diciembre del 40 y se pone a estudiar in situ cuál va a ser el marco geográfico sobre el cual se va a desarrollar Félix, tanto los búnkeres del Istmo de la Línea
como todo el sistema un sistema de trincheras que los comunicaban, como las líneas de principio iban a jugar su papel. Los búnkers porque de ahí iba a partir la punta de lanza que iba a realizar el asalto primero a Gibraltar. No hubiese sido lo mismo atravesar todo el campo militar español sobre un campo al descubierto, completamente llano, bajo fuego enemigo, que hacerlo partir desde una línea avanzada que era esta línea de búnkeres. Y luego hay que tener en cuenta que gran parte de los observatorios que formaban parte de este sistema de búnkeres iban a ser utilizados también por ese despliegue artillero que estaban diseñando los alemanes, que habían diseñado, estaba ya ultimado con mucha precisión, y que claro, los observatorios son tan buenos, tanto si el observador es español como si es alemán. Y luego los puestos de mando avanzado, el puesto de mando de campaña, sobre todo el que iba a dirigir directamente el ataque, también se iban a hacer en emplazamientos que formaban parte de ese sistema de muralla del estrecho. En 1942 tuvo lugar otra de las operaciones que marcó el devenir de la Segunda Guerra Mundial. Fue la bautizada como Operación Torch, mediante la que los aliados conquistaron el norte de África, controlado hasta entonces por los franceses de Vichy. Se buscaba mejorar el control naval del Mediterráneo y preparar una invasión de la Europa meridional en 1943, tal como acabó sucediendo. La base de la operación se estableció en Gibraltar, bajo la dirección del general estadounidense Eisenhower. Creo que es el despacho que usó Eisenhower, ¿no?, en la Operación Torch, ¿no? Sí, este era el puesto de mando aliado. Aquí estaban los ingleses, los franceses, porque De Gaulle estaba aquí en Gibraltar también, en aquella época. Fueron dos fases, ¿vale? Una que vino de Inglaterra, vino un convoy grande de Inglaterra, y otro que cruzó el Atlántico desde América. Eran dos. En esta parte de aquí de Casablanca fue donde desembarcó el famoso Patton. Para que no lo tocaran los submarinos, hicieron otro plan, que de Liverpool salió otro convoy muy grande día antes, y estaban propagándolo por todos lados en los bares. Mira, que sale un convoy que va para Dakar, que coincidía con esto. Entonces, ¿qué pasa? Todos los submarinos que habían aquí concentrados en el estrecho alemanes se fueron en busca del convoy y dejaron el paso libre. Y no perdieron ni un barco. Tú acuérdate que una vez que entraron los americanos en la guerra, ya todo el escenario cambió. Viajamos ahora a San Fernando, a uno de los templos del flamenco, a una emblemática venta en la que se han vivido momentos únicos en la historia del gran tesoro cultural y artístico de Andalucía. Y allí se vivió también un curioso episodio en 1943. Protagonizado por un grupo de nazis con ganas de pasarlo bien. Eran los miembros de la tripulación de un submarino alemán que había embarrancado cerca de Melilla y que había sido trasladado a la carraca de San Fernando mientras se decidía qué hacer con ellos. Su capitán, Albrecht Brandy, aprovechó para organizar su fuga, pero antes quiso despedirse por todo lo alto. Se colaron primero un militar, preguntó a María, que va a venir unos militares, y no les dijo nada. Unos militares para una fiesta y eso, para que tú me busques flamenco, para que estén aquí, para cantar y para guitarra y para... Vale, yo te lo preparo. Van a venir 30, 40, para que tú nos tengas algo preparado. Y claro, pues, se lo preparó, buscaron los flamencos, era habitual aquí en la venta, ¿no? Las madrugadas, los cabales, buscando flamenco. Y cuando se colaron, pues, paró un camión ahí y se bajaron un montón de alemanes, de nazis. Y nada, y cenaron aquí copiosamente, bebieron copiosamente, echaron la noche entera y después ya pues pidieron flamenco. Claro, primero cantaron y bailaron, pero la segunda parte de esta historia no, hasta ese hubiera sido una cena normal y corriente. Pero ya al final, en un alarde de no sé qué, de superioridad o algo de eso, pidieron que todos se desnudaran, hasta ellos mismos. Hicieron un alarde de desnudarse, no hicieron nada con... Eso sí, mi tía siempre lo dijo, que no lo tocaron, que no hicieron nada, pero ellos querían, pues, que todo el mundo en pelota.
los artistas cantando, pues fíjate qué circunstancia, y bailando, ¿no? Qué circunstancia más horrible para ellos, pero claro, después le pagaron muy bien. Sí. Y yo creo que al final ese dinero que le pagaron lo hicieron olvidar, pero fue como hermético, como diciendo, esto que no se sepa, que no se cuente, no era lo habitual en aquella época y no trascendió por ningún sitio. La presencia de nazis e italianos en la provincia de Cádiz no fue nueva en la Segunda Guerra Mundial. La zona jugó también un papel importante en la Guerra Civil, sobre todo en sus inicios. La ayuda que los alemanes prestaron al bando sublevado resultó determinante en su victoria final. La misma se materializó sobre todo en la Legión Cóndor, que fue la fuerza de intervención en su mayoría aérea, que el Tercer Reich mandó para derrotar a los republicanos. Jerez y Sanlúcar jugaron un papel determinante en los albores de la Guerra Civil. En el primer municipio se habilitó un aeródromo al lado del monasterio de la Cartuja, para que aviones alemanes ayudasen, a través de un puente aéreo habilitado con tal fin, a trasladar las fuerzas franquistas desde Marruecos al sur de España, para asegurar el control sublevado en Andalucía Occidental y montar después la ofensiva hacia Madrid. El transporte por mar tuvo lugar en Sanlúcar, como puerta de acceso al Guadalquivir para llegar a Sevilla por el río, su punto clave. El movimiento en el municipio sanluqueño fue de lo más intenso en el primer año de guerra, con días en los que coincidieron hasta una veintena de buques nazis en el puerto de Bonanza, esperando su turno para emprender trayecto a la capital hispalense. La presencia de la Legión Cóndor también se dejó notar de forma notable en San Roque. Pues la Legión Cóndor fue una de las aportaciones para la formación de suboficiales en España, y San Roque fue una de las academias que se organizó con tal fin. La columna vertebral de esta academia eran los instructores de la Legión Cóndor, que bueno, yo calculo que sobre 16 o 20 instructores había destinados en San Roque, y prácticamente estuvieron a lo largo de toda la Guerra Civil. Se traducía en la participación de los alemanes con su bandera al frente en las manifestaciones que se organizaban desde el ayuntamiento y la falange, pues por ejemplo cuando caía cualquier ciudad importante como Bilbao era ocupada, pues todos ellos participaban de esos actos. Participaban de la vida social con la población, por así decirlo, muy proclive al levantamiento militar, con las familias bien de San Roque. Ellos tenían su residencia en una calle muy próxima aquí, una calle muy céntrica, la calle San Felipe. Tenían su residencia y ahí celebraban con cierta asiduidad bailes de sociedad. Los ecos de la Segunda Guerra Mundial continuaron oyéndose en la provincia de Cádiz, también tras la victoria de los aliados, sobre todo con la presencia de alemanes. España se convirtió en refugio para miles de nazis y en país de tránsito seguro para otros muchos que eligieron otros destinos más lejanos en Sudamérica, principalmente Argentina. Del puerto de Cádiz, de hecho, partieron bastantes rumbo a diferentes países del continente suramericano. Por allí pasaron también submarinos que aún conservaban jerarcas del ya extinto Tercer Reich. Hay quien se ha atrevido a especular con la posibilidad de que incluso pudo hacerlo Hitler, en una hipotética huida tras simular su suicidio en el búnker de la Cancillería de Berlín. Un lugar que siempre se ha señalado como destino final de muchos nazis que buscaron un retiro seguro es la urbanización que hay en la playa de los Alemanes, en Zahara de los Atunes. Se trata de un trozo de litoral de apenas 1,5 kilómetros de largo, presidido por una ladera con decenas de viviendas, ancladas en algunos casos en lugares aparentemente imposibles. A mediados de 1940 se construyó allí una batería de costa,
un refugio de artillería que sirvió de aprovisionamiento para naves alemanas. Era en la práctica un escondite para la flota nazi destinada a la vigilancia del estrecho. El historiador Alfonso Escuadra tiene documentadas varias incursiones de la Armada del Tercer Reich en la playa de los alemanes en 1941 y 1942. Hay, sin embargo, quien considera que hay más de leyenda que de realidad en la historia que sitúa allí a nazis tras la Segunda Guerra Mundial. Hay mucha leyenda en torno a los asentamientos de antiguos oficiales o altos cargos de la Alemania nazi en España y en Andalucía. Hay casos documentados como el de von Nobloch, el de León de Grel, el célebre criminal de guerra belga que se asienta en la Costa del Sol, donde termina siendo detenido. Pero los otros casos hay algunos que están documentados, muy pocos, y el resto pertenece a la leyenda popular. En su día hubo una investigación sobre algunas urbanizaciones como la llamada Playa de los Alemanes en Zahara de los Atunes, pero no porque se pensaran que fueran alemanes del Reich los que se estaban asentando allí, sino fue una investigación todavía durante la dictadura franquista, que iba encaminada a pensar que quizás eran alemanes del este que estaban situando allí una punta de desembarco para en caso de que la Guerra Fría se pusiera caliente. Nos desplazamos ahora a Guadarranque, una pequeña pedanía de San Roque en la que vivió durante muchos años otra de las espías de la época. La novela de María Dueñas, El tiempo entre costuras, y la exitosa serie de televisión basada en la misma, la lanzaron recientemente al estrellato. Se llamaba Rosalinda Fox. Es uno de los personajes reales que la escritora incluyó en su obra. Era la amiga de la protagonista, un agente que trabajaba para los servicios secretos británicos y que fue amante de Juan Luis Vaidever, alto comisario de España en Marruecos entre 1937 y 1939 y ministro de Asuntos Exteriores de Franco desde entonces hasta octubre de 1940, cuando fue sustituido por Serrano Suñer. Su historia de amor con el mandatario no fue fácil, pero supieron mantenerla. Quisieron vivirla en paz, en la intimidad, y eligieron Guadarranque. Ella se fue allí a buscar la vivienda de sus sueños. Él iría después. Ella se asentó en 1953 y esperó a que su amado pudiese trasladarse definitivamente. Al final no pudo hacerlo. Vaidever falleció en 1957. Rosalinda Fox se quedó en Guadarranque. Tuvo varias propiedades, marcadas todas en la entrada por el relieve en ladrillo de un perro, con la inscripción «Si Dios quiere», que todavía se mantienen. Murió en 2006 con 96 años. El primer ministro británico Winston Churchill llegó a decir que la Segunda Guerra Mundial hubiera seguido un curso diferente de no ser por Rosalinda Fox. Y no estaba exenta la figura de ella para evitar que el régimen de Franco entrase en la guerra a favor del eje, ¿no? Ahí jugó sus cartas muy especiales. En Gibraltar existen numerosas referencias a la Segunda Guerra Mundial. Una de ellas no es visitable, pero nuestras cámaras sí han conseguido un permiso para entrar. Son unos túneles cuya historia se remonta a 1893, cuando se comenzó a trabajar en la construcción de un nuevo puerto en Gibraltar para la Royal Navy. La piedra necesaria se transportó del lado este del peñón, y para evitar cargar y descargar barcos, se cavó un túnel a través de la roca y operó un ferrocarril de vía estrecha. Durante la Segunda Guerra Mundial se habilitó allí un gran centro de mando y control en el túnel principal, que permanecería en uso hasta la década de 1980. Después se usó para operaciones de la OTAN. Eisenhower utilizó una de las salas como despacho durante la Operación Torch para conquistar el norte de África en 1942. Toda la instalación ahora está alquilada por Continent 8, una empresa de almacenamiento de datos. Esto es el centro de operaciones de lo que es el Com Center, que es donde estamos situados ahora mismo.
Aquí es donde planeaban los ataques o todos los ejercicios, todas las operaciones se han planeado aquí en este cuarto. Esto es un centro de datos, centro de proceso de datos. Y ahora mismito nosotros alquilamos racks para clientes, para que ellos metan sus ordenadores, con que es un sitio muy seguro para nuestros clientes. En 2007, cuando el Ministerio de Defensa dejó de utilizar estas instalaciones, dejaron todo lo que ustedes ven aquí. Esto no se ha cambiado. En aquella época, los paneles que había, ¿eran estos paneles que se iban poniendo mapas encima o como? Sí, básicamente. Cambiado todos los mapas. O le cambiaban los... En función de la operación o Exactamente, o le cambiaban lo que fuera, con que lo iban cambiando. Uno tiene la sensación de que aquí se ha decidido, o se ha podido decidir buena parte del presente, o sea, donde lo que somos ahora se ha podido decidir. Hasta aquí. 2017, con que te puedes imaginar que la guerra del Golfo, las dos guerras del Golfo, tendrían un acuerdo importante. ¿Y cuando Gaddafi? Gaddafi también. Con los misiles preparados para que, porque no iban a meter mano. El conflicto de los Falklands. La que sigue es la historia de otro espía. Algunos le llamaban el espía de Hitler. Se llamaba Roberto Lañas y acabó sus días en Jerez, concretamente en el monasterio de la Cartuja. No había pertenecido oficialmente a la austera comunidad contemplativa, pero vivió con sus monjes los últimos 15 años de su vida. Fue el portero de las instalaciones y asumió trabajo de carpintería y arreglos menores. Nació en Colombia en 1908 y estudió en Europa, donde simpatizó con la causa nazi. Hablaba 6 idiomas y tenía facilidad para relacionarse. Era carne de espionaje. Le ficharon los alemanes. Fue uno de los 6 elegidos que mandaron a Estados Unidos en septiembre de 1940. Se introdujo en círculos exclusivos y empezó a conseguir información valiosa, hasta que le pillaron por culpa del chivatazo de una secretaria despechada. El FBI le buscó, pero él consiguió esquivarle gracias a una nueva identidad facilitada por los alemanes. La suerte le duró 2 años. En 1943 le detuvieron, otra vez gracias a una mujer despechada. Fue una detención de lo más mediática, que el FBI aprovechó para vender el éxito de su lucha contra el espionaje nazi. Lañas fue condenado a muerte, pero la intervención del presidente de Colombia, tras 5 años en el corredor de la muerte, le salvó. Regresó a Colombia y después a Europa. Acabó en España. Fue profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y conoció a Luis María Arteche, prior de la Cartuja de Jerez, a la que llegó en 1972, y allí permaneció hasta que un ataque al corazón acabó con su vida en 1988. Ese día, un tal Ángel, su mejor amigo, compañero en el retiro jerezano, cumplió una petición que le había hecho antes de morir. Abrió un sobre grande que tenía escondido bajo el colchón de su cama. Era una indulgencia plenaria a favor de Roberto Lañas, una absolución y descanso eterno que le concedía ni más ni menos que Pío XII, el Papa de Hitler. En el año 1946, llegó a Chipiona un personaje de lo más enigmático. Se hacía llamar Luis Gurruchaga Iturria. Decía ser un médico de origen vasco. Dirigió el sanitario de Santa Clara, situado en la misma finca del Centro de Auxilio Social, en la localidad costera, entidad esta que recibió en octubre de 1943 un regalo del mismísimo Himmler, una decena de radios. Doctor que llega como director del sanatorio de Santa Clara, junto a Regla, a unos 100 150 metros de Regla. Tenía unos conocimientos médicos que, con respecto a los médicos en Chipiona, pues claro, era avanzadísimo. Para la gente era un extranjero,
uno que no era de la zona y lo aceptaban perfectamente. En Chipiona nunca supieron hasta el día de hoy de que había sido alemán, nunca. Pocos sabían también la doble vida que llevó mientras vivió en Chipiona y que le valió el apodo de Doctor Pirata. El caso es que yo, este médico, lo conocía como visitar mucho mi casa. Cuando llega a Chipiona, lo primero que hace es comprar un yate, el Tiburón, con el que durante el día sacaba a la enfermera y al personal del sanatorio de paseo por las aguas chipioneras. Se entremete mucho entre la gente del mundo de marineros en el puerto de pesquero de Chipiona. Iba y venía mucho con un borriquito que tenía. Gurruchaga se hizo rápido con las simpatías de todos, gracias a sus dotes como médico y a la generosidad con la que ejercía su profesión, incluso con quienes tenían pocos recursos. Pues cualquier persona que él se enteraba que estaba mal o lo que sea, él acudía y lo atendía también. Pero por la noche, él cogía ese barco y se iba a Tánger directamente y se ocupaba de traer contrabando. Bueno, él cruzaba hacia Tánger para, en un principio, ir por penicilina. La penicilina en esa época en España era muy escasa y entonces traficaba con esa penicilina, que cuando se convierte en doctor pirata se escudaba en que estaba haciendo un bien. Lo curioso es que él no hay documentación en la que conste como director de este sanatorio en ningún momento. No, yo no lo tengo. Pero sí que la gente sí lo dice. Él atendía también a los niños de la auxilio social. Pues podría haber 400 o 500 niños entre las dos comunidades de niños. Y parece ser que estuvo también asistiendo a Franco en una ocasión. Claro, era un maravilloso médico, porque en Chipiona curaba lo incurable. Y en el sanatorio, claro, después de todas las prácticas de los campos de concentración, era un supermédico. Nadie se preocupó en investigar su pasado. Él solo se lo confesó a unos pocos. No sé en qué momento él se abrió y le contó a mis padres el origen alemán suyo. Había otro señor que se llamaba Luis Romero, era un hombre de negocios que también actuaba en Chipiona, y ese también llegó a ser muy íntimo suyo y también le confió el secreto de que era alemán. A tal grado llegó su confianza en estos dos personajes, mi padre y en el Luis Romero, que llegó a contarle episodios personales cuando él actuaba como médico en los campos de concentración de Auschwitz-Dachau en Alemania. No llegó a describir exactamente lo que él había hecho en los campos de concentración, sino sí, yo era un alemán, un médico que tenía privilegio de entrar a los campos de concentración, hacía un experimento en favor de los alemanes, porque yo lo que actuaba era como investigador. Contó solamente lo que él quería contar. Describió cómo en una ocasión él estuvo encargado de llevar uno de los famosos trenes de judíos y él sabía que el final era la cámara de gas. Y lo que hizo es que cuando llenó el tren y cerró las portezuelas, inyectó gas venenoso. Aquí es donde estaba la oficina de Luis Gurruchaga y este hombre que tenía, lo que hemos hablado antes, este hombre tenía una bala alojada en la espalda, entonces de vez en cuando le entraban como unos dolores muy fuertes y se desahogaba pegando tiros al techo, ¿no? Y era aquí arriba. Era un hombre atlético, era un hombre muy fuerte. Y el tema de la natación, de hecho, una de las veces que se escapa de la Guardia Civil, o la última vez que se escapa de la Guardia Civil, se tira al mar nadando y la Guardia Civil es imposible de detenerlo. Antes o después, pues claro, la policía, la Guardia Civil y todo descubrió la actividad de este hombre. Hubo una prisión también en Tánger, y lo que ocurre es que se escapó. Numerosas incógnitas rodean todavía su vida. Cuando abre una clínica en Madrid, en la calle Castelló 79, con el nombre de Frederick von Pfeffels, incluso sabiendo que el Mossad lo está siguiendo. O sea que este es Luis Gurruchaga. Iturrias, que no sabemos al momento actual si era alemán, si era español, si era malo o si era bueno.
gozaba de una protección especial, incluso pudo pertenecer a la División Azul, porque las distintas fotografías que tenemos, con distintos uniformes y demás, nos lían mucho porque no sabe uno en concreto a qué ejército o a cuántos ejércitos estuvo sirviendo. Y estando en Madrid, yo iba de paso, mi luna de miel, tenía yo una cuestión que tenía que consultar con un médico, y al abrir el libro de teléfono, fíjate lo que es el destino, aparece su nombre, y entonces nos vimos, y era el año 1964, y fue la última vez que vi yo a Luis Gurruchaga Iturria. Un día desapareció. El Mossad intentó matarle. Vivió en Buenos Aires, Tánger y Madrid, donde moriría en 1971. O eso dice una esquela. ¿Quién sabe si fue verdad? Una imagen que tú tengas grabada, una imagen que resuma para ti todos aquellos años. Pues mira, los ataques que venían de los Stukas, venían de Alemania a bombardear Gibraltar, me quedó en el alma como un impacto, como un sentimiento de ¿cómo se dice? ¿Impotencia? Impotencia. ¿Tú crees que el final de la Segunda Guerra Mundial hubiese sido otro si los alemanes se hacen con Gibraltar? Europa hubiera sido otra cosa. Sí, desde luego hubiese influido en lo que es la marcha de la guerra, ¿no? Y el resultado probablemente. Cualquiera sabe, hoy hubiéramos estado hablando alemán. Hombre, claro, Operación Fénix. Si eso hubiera sido un éxito, a esta hora sería otra canción. Muy diferente. ¿Cómo estaríamos tú y yo ahora? Alfa ya, hablando alemán. Seguramente. ¿Te imaginas que hubiese acabado la película tú con Borghese? Como que a mí me iban a hacer caso. Yo estaba allí, en la quinta rueda del coche, una niña que entra y sale. Eso era todo. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours. Avec leur trémolo, balayé pour toujours, je repars. Camino a paso firme por la cuerda floja, exenta de los daños. Sé que no llegó la hora, dependo del peligro al que yo misma me expongo. No veo las consecuencias, las miro de reojo. Lo que encuentro en el silencio me hace ser mejor que lo que vi de mí antes, antes, antes. Suelo hacer del miedo mi arte. Soy la dueña de todos mis males y escribo para perdonarme. La inseguridad viene a despistarnos, juega con ventaja, nunca estoy yo al mando. La
ventaja, nunca estoy yo al mando. Y yo que me sentía tranquila al caminar, tropiezo con mis miedos y la inseguridad. Malditos los complejos que vienen a asustar. Malditos los complejos que vienen a asustar. Malditos los complejos que vienen a asustar. Malditos los complejos. La inseguridad viene a despistarnos. Juega con ventaja, nunca estoy yo al mando. La inseguridad viene a despistarnos.